¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien contento de estar con ustedes para nuestra sesión número 4 de Poder Sin Límites, el maravilloso libro de Anthony Robbins que estamos analizando durante esta semana y no sé cuántos días más de la que sigue. Pero bueno, me da muchísimo gusto recibirlos acá a nuestro programa y estamos a punto de comenzar. ¿Qué tal? ¿A poco no está padrísimo el fondo que ahora hizo Kevin? Kevin se supera todos los días, aunque ustedes no lo crean, pero Kevin le pone un montón de ganas. Ahí está. ¿Y qué tal el intro que hizo el día de hoy? Genial, ¿no? Bueno, pues entonces ya saben que vamos a tener una sesión espectacular, tal y como está este fondo, como ustedes se lo merecen, ¿bien? Pero antes de comenzar, pues déjame saludar rápidamente a mis amigos que ya se están... Aquí ya tenemos 70 personas en la sala a 10 segundos de empezar, Kevin, genial. Vamos a saludar rápidamente a Rodrigo Campaña, ¿cómo estás? A César Carlos, Rafael Arnoldo, ¿cómo estás? Estamos también con Diana González, Alejandro López, Lilia Rivero, Diego Vaquero desde Tunja, Colombia, Yadira Ibarra, ¿cómo estás? Cecilia Saúl García, Laura Jacome del Moral, Estela González, Caro Cindy desde Bogotá. Gracias, de verdad. Tenemos también a París Chico, Yoja Zambrano, que siempre nos acompaña. Yoja, qué linda, gracias. Felipe Romero, Kenneth Abril desde Hilo, ¿cómo estás, querido amigo? Gracias, gracias. Dice, te pasaste, Kevin. Ya tienes fans, Kevin. Muy bien. Aranza Langua, ¿cómo estás? Gracias. Felipe Romero Lira, María del Carmen, gracias. Faisuli León, gracias. Damián Moreira, Fabiola Solórzano, Emiliano Pool, que siempre está con nosotros desde Argentina, gracias. Paloma Barda, ¿cómo estás, amiga? Qué gusto saludarte, un placer enorme. Gloria Esther Ulloa, gracias, gracias de verdad. Bueno, pues tenemos Rocío Flores, ¿cómo va ese reto? Ya estamos en el día 25, ya dentro de 5 días podemos tomar café. Muy bien, muchas gracias de verdad. Y bueno, pues tenemos mucha gente aquí que se está conectando desde Chihuahua también, Ciudad Juárez, Chihuahua. Olga Isabel Ceballos, saludos, ¿cómo estás? Andrea Pedraza, muy bien. Bueno, amigos, enseguida los sigo saludando, pero ¿qué les parece que vamos comenzando? Porque, bueno, hoy tenemos un día muy interesante, como los otros días que hemos estado hablando mucho acerca de programación neurolingüística. Y bueno, hoy vamos a abordar un tema muy importante. Vamos a seguir hablando de las representaciones mentales, vamos a aprender a conocer la estrategia de las personas. También vamos a aprender en qué consiste la fisiología y el modelado para poder acceder a los recursos de otra persona, así que no te puedes perder esta sesión. Y bueno, ¿qué les parece mi polo? Padrísimo, ¿no? Cortesía de mis amigos de Forex Sample Perú, muchísimas gracias, está padrísimo, me encantó, así que lo voy a modelar el día de hoy, esta noche. Bien, amigos, bueno, pues ¿qué les parece que comenzamos? Y el día de ayer hablábamos mucho acerca de cuáles eran los ingredientes que creaban nuestra propia experiencia. La experiencia subjetiva de la que habla la programación neurolingüística. Y decíamos que cada quien posee una cocina dentro de cada uno de nosotros y que esa cocina tiene muchos ingredientes los cuales nosotros podemos utilizar para poder crear nuestra propia experiencia. Entonces casi nosotros somos los cocineros de esa gran cocina mental, ¿verdad? Y nosotros decidimos con los ingredientes que tenemos cómo poder crear ese platillo o ese pastel maravilloso para poder crear nuestra propia realidad. Y dependiendo de la combinación que hagamos con esos ingredientes, podemos saber si realmente esa receta nos da resultado o no nos da resultado. A veces quisiéramos que la misma receta funcionara en todos los ámbitos de nuestra vida, pero no siempre es así. Si algo que te haya funcionado en algunas determinadas circunstancias, no necesariamente tiene que funcionarte en otras. Tendrías que probar nuevas estrategias. Por eso es importante que nos situemos así como el máximo chef de la cocina, ¿verdad? Y empleemos los ingredientes de la mejor manera para poder crear la realidad que más nos empodere, que más nos capacite, que más nos inspire, que más nos eleve, para que estemos donde estemos, realmente conectemos con la energía y la fuerza que merecen las circunstancias. Es esa forma como nosotros utilizamos la estrategia. La estrategia es esa forma como nosotros empleamos esos ingredientes. Entonces, esa estrategia que nosotros empleamos, imagínate que es la estrategia que emplea un director técnico antes de entrar a un partido de fútbol, ¿verdad? Tienen los ingredientes que son los jugadores y dependiendo de dónde los coloque y las funciones que les asigne, será la estrategia que emplee para poder enfrentar al rival. Y entonces en cada partido será diferente y los jugadores ocuparán en ocasiones posiciones un poquito distintas dependiendo del rival.
Pero eso, ¿quién lo determina? El director técnico, ¿verdad? El director técnico es el que siempre está en la banda de la cancha, orquestando, dirigiendo, acomodando los ingredientes para generar el resultado deseado. Por lo tanto, el director técnico sabe que no hay una sola receta para producir resultados. Hay una innumerable cantidad de recetas, para eso tendría que estudiar a los rivales, tendría que estudiar los ingredientes que tiene y poderlos acomodar de tal manera que diera el resultado más significativo, más importante, dependiendo obviamente de la experiencia que tenga para ordenar esos ingredientes. En eso consiste lo que en programación neurolingüística llamamos estrategia. ¿A qué le llamamos estrategia? Bueno, pues precisamente a la combinación de esos factores que nos llevan a ese resultado. La forma como yo utilizo los aspectos visuales, auditivos y kinestésicos para lograr los resultados que yo estoy buscando, independientemente si estoy en una cita con un cliente o si estoy en una cita romántica o si estoy a punto de entrar a una conferencia o en una reunión de trabajo para vender un producto. Yo debería tener la estrategia correcta para cada contexto, para cada situación, para que yo siempre esté empoderado, ¿verdad? De repente yo escucho personas que me dicen cosas como, yo funciono muy bien con públicos chiquitos de 5 personas. Ya cuando pasan de 10 como que me pongo nervioso. Pero yo creo que los recursos que tú empleas, tanto si son grupos pequeños como grandes, pues deberían de ser, obviamente no los mismos, pero sí los de máximo rendimiento para que tú brilles independientemente de dónde te encuentres. En eso consiste la maestría de poder acceder a esos recursos a través de la creación de las estrategias correctas. Así que cuando yo me doy cuenta que las personas poseen determinadas estrategias, y Tony Robbins lo dice que es como si fuera una caja fuerte, ¿verdad? Esa caja fuerte que yo tengo, que si yo conozco la combinación de esa caja fuerte y hago la combinación correcta, yo podría abrir esa caja fuerte. Lo mismo pasa con las estrategias de las personas. Cuando yo conozco la estrategia de alguien, tal vez podría yo emplear la misma estrategia que esa persona tiene para poder influir en ella. Si yo conozco la estrategia de comprar de una persona, de un cliente, y yo empleo esa estrategia, ¿podría aumentar la probabilidad de que ese cliente me compre? Claro que sí. Si yo conozco la estrategia de aprendizaje de un niño y yo utilizo esa estrategia, ¿podría aumentar la capacidad de ese niño para que aprenda más y mejor? Desde luego que sí. Si yo conozco tu estrategia para enamorarte, y yo utilizo la estrategia, ¿podrías llegar a enamorarte de mí? La respuesta es sí, claro que sí, porque todos respondemos a esa estrategia. Y entonces escuchamos cosas como, ay no, es que me habló de una manera que me derretía, ¿verdad? Y es que te mira de una forma que te deshace. Y es porque cuando te das cuenta que hay ciertos elementos que son fundamentales para activar ciertos estados internos tuyos. Y es cuando alguien ha descubierto tu estrategia. A veces lo hacemos sin querer, ¿verdad? Pero otras veces, como en el caso de la programación neurolingüística, lo podemos hacer de manera deliberada para poder influir en las personas y lograr los resultados que obviamente nos convengan a los dos. Oye, Manuel, pero eso es manipulación. Bueno, sería manipulación si yo utilizara las estrategias para beneficio mío, ¿verdad? Para llevarte a un punto en el cual tú no tuvieras la voluntad para poder decidir por ti mismo lo que a ti te convenga. Y la programación neurolingüística no se hizo para eso. ¿Se hizo para qué? Para mejorar las relaciones humanas, para mejorar el rendimiento personal, para acceder a todos tus recursos, para que tú siempre estés en plenitud de facultades en todo momento. Por eso se le denomina en muchos casos la ciencia de la excelencia humana. Es decir, el medio a través del cual yo puedo acceder a mi poder personal. Entonces, imagínate que tú seas capaz de poder hacer eso. Y entonces tú aplicas estas herramientas en tu labor de ventas, por ejemplo, o en tu labor de contactar clientes, o en tu labor de contactar con tu público objetivo, o en tu labor de criar a tus hijos. Yo creo que tus resultados se verían multiplicados a la n potencia. Pues de eso se trata, de sacar la mejor versión de ti a través de herramientas que tú ya posees. De eso se trata la programación neurolingüística. Pero bueno, la pregunta sería entonces, oye Manuel, pero ¿cómo podría yo conocer o descubrir la estrategia de una persona? ¿Podré yo darme cuenta de cuál es esa estrategia?
¿sí? Si esa persona utiliza más una forma, un ingrediente que otro, bueno, pues créeme que eso fue una de las preguntas más importantes que se hizo en la programación neurolingüística, cuando Grinder y Bandler se dieron cuenta de que todos obedecían a un programa preestablecido, es decir, a una estrategia. Y entonces dijeron, bueno, ¿cuáles son las estrategias de las personas más destacadas, en este caso, en el ámbito de la terapia? Y entonces se dieron cuenta y tomaron a 4 modelos importantes, como lo mencionamos en la primera sesión. Tomaron a Frederick Peirce, el padre de la terapia gestal, a Milton Erickson, el creador de la técnica de hipnosis ericksoniana, a Virginia Satir y a Gregory Bateson. Y entonces se dieron cuenta de las estrategias que esas personas tenían. Y cuando ellos utilizaban esas estrategias y las aplicaban a sí mismos, los resultados que ellos tenían eran similares a los que tenían esos grandes terapeutas. Pero la pregunta es, ¿cómo yo me doy cuenta de esas estrategias que poseen otras personas? Bueno, Grinder y Bandler se dieron cuenta en un principio que efectivamente nosotros los seres humanos creábamos nuestra experiencia interna, nuestros mapas de pensamiento, a través de 3 canales básicos de representación humana, como lo vimos ya, que es el canal visual, a través de lo que nosotros observamos, el canal auditivo, a través de lo que escuchamos, y el canal kinestésico, a través de lo que experimentamos con nuestras sensaciones corporales. Todos tenemos 3 canales de comunicación, todos, pero por alguna extraña razón hay personas que son un poco más visuales que otras. Hay personas que llegan a ser más auditivos que kinestésicos y hay otros que son más kinestésicos que otra cosa. Entonces Grinder y Bandler se atrevieron a agrupar a las personas en 3 categorías. Las personas preferentemente visuales, las personas preferentemente auditivas y las personas preferentemente kinestésicas. Y bueno, eso de preferentemente ya es cosa mía, ¿verdad? Porque si bien todos tenemos las 3, pero en ocasiones predomina más una que otra. Por eso es esa distinción. Vamos a ver en qué consiste cada una de esas estrategias. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a ver la primera modalidad, estrategia visual. Las personas visuales generalmente son personas que te miran directamente a los ojos, que hablan muy rápido, que hacen movimientos rápidos con las manos. Y una persona visual generalmente siempre mantiene distancia con respecto a ti, ¿de acuerdo? O sea, en este tiempo de pandemia yo creo que a la persona visual le encanta mantener esa distancia social porque como que le gusta verte de cuerpo entero. Las personas visuales son muy dadas a observar algunos detalles, son las más observadoras de todos, obviamente porque la información la empiezan a procesar a través de sus órganos visuales. Y algo muy interesante es que las personas visuales, si tú las escuchas hablar, te vas a dar cuenta que utilizan palabras, frases, le llamamos en programación neurolingüística predicados, que hacen alusión a su experiencia visual. Un visual te va a decir cosas como, por ejemplo, esto se ve grandioso. O tal vez te diga cosas como, por ejemplo, no veo claro. O tal vez te diga cosas como, es un asunto oscuro. O tal vez te diga cosas como, me iluminaste el día. O tal vez te diga algo como, por ejemplo, todo salió color de rosa. Si tú te fijas, los predicados ver, grandioso, claridad, oscuridad, iluminar, color, rosa, se llaman predicados visuales. Y las personas visuales prefieren utilizar este tipo de palabras. Imagínate por un momento que tú estás a cargo de una agencia automotriz, eres la persona que vende autos y de repente te das cuenta que entra una persona que es visual. ¿Cómo le venderías un auto a un visual? Bueno, yo emplearía estrategias visuales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, diría cosas como venga, señor, déjeme mostrarle, vea la línea, tenemos esta gama de colores, maravíllese con los interiores, perciba cómo se ven las cosas desde acá y entonces te vas a dar cuenta que un visual compra por los ojos. La manera de poder influir en una persona visual es a través de los ojos. Fíjate, bien interesante. Yo, por ejemplo, cuando a veces me llama un cliente y tomo el teléfono y le respondo a un cliente, por solamente escuchar cómo habla el cliente, yo me doy cuenta si es una persona visual. Y si es una persona visual, ¿cómo crees tú que yo le llamo? ¿Cómo crees tú que le hablo? Pues obviamente utilizando palabras visuales. Y de esa manera logro crear empatía con ese cliente. Las probabilidades de influir en una persona a la que tú has creado empatía son mucho más altas. Personas visuales.
¿Conoces a alguien así? O a lo mejor eres alguien así, ¿verdad? Sí, puede ser que sí. Ahora, dice, no, es que yo soy 100% visual. No es cierto. Recuerda que todos tenemos los 3 canales, por favor. Recuérdalo muy bien. Que predomine más uno que otro, esa es otra cosa. Pero todos tenemos los 3, ¿bien? Ok, vamos a ver entonces. Ya vimos a las personas visuales y las características que tienen. Pero ¿cómo serán las personas auditivas? Bueno, las personas auditivas, a diferencia de las visuales, son personas que no te miran directamente a los ojos. Si tú conversas con una persona auditiva, normalmente el auditivo mirará así como que a lo lejos, ¿verdad? Y tú dirás, pues, ¿a quién está viendo? ¿No? ¿Qué está pasando? No. Lo que pasa es que el auditivo, lo más importante para él es escucharte. Es capaz de poder interpretar las diferentes inflexiones de voz que tú tienes. Es una persona que habla pausado, lento, y pone mucho énfasis en las palabras que emplea. Una persona auditiva es una persona cuyos movimientos son un poco más sobrios, más elegantes. No es tan acelerado como el visual, sino que es un poco más tranquilo, ¿verdad? Una persona auditiva, si tú le escuchas hablar, te vas a dar cuenta que utiliza frases, palabras, le llamamos en programación neurolingüística predicados, acerca de cómo percibe el mundo a través del oído. Una persona auditiva dirá cosas como, por ejemplo, no me suena ese nombre. O tal vez te diga algo como, vamos a hacer ruido con esto. O tal vez te diga algo como, tu voz es melodía para mis oídos. Ay, no, dicen que los auditivos son los más románticos de todos. Un auditivo tal vez te diga algo como, el licenciado hizo un escándalo. O tal vez te diga, escucha lo que te digo. Un visual te dirá, mira lo que te digo. Y tú, pues, ¿dónde? No, este es escucha lo que te digo. Las palabras sonar, ruido, voz, melodía, escándalo, escuchar, decir, se llaman predicados auditivos. Y las personas auditivas son fanáticas de este tipo de palabras. A veces cuando me llama un cliente por teléfono sin verlo, solamente por escuchar las palabras que emplea, yo me doy cuenta si ese cliente es auditivo. Y si es auditivo, ¿cómo crees tú que yo le llamo? ¿Cómo crees tú que yo le hablo? Obviamente con palabras auditivas. Cuando yo más empleo las palabras que él suele utilizar, voy a crear más empatía en la comunicación. Eso significa que la probabilidad de que yo influya en las decisiones que él tome serán más altas, lo cual obviamente inclina la balanza a mi favor. Como te decía, esto no son herramientas de manipulación, ¿no? Recuerda que son herramientas de influencia, que es algo muy diferente. ¿Cuál es la diferencia entre manipular e influir? Sería la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Parece lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia entre manipular e influir? ¿Sabes cuál es la diferencia? La intención que tú tengas. Porque si bien las herramientas te pueden servir para influir o para manipular, la diferencia está en para qué las quieres utilizar. Si tú las quieres utilizar para poder influir en tu desempeño, saques el mayor provecho de tus capacidades personales y con ellas puedas crear relaciones de negocio de largo plazo que beneficien no solamente a tu bolsillo, sino a los intereses de tu cliente, genial. Entonces tú estás parado en una postura ganar-ganar. Pero si tú tienes intenciones oscuras para poder sacarle toda la plata que puedas a tu cliente, bueno, pues entonces el gusto pues solamente te va a durar una vez que lo hagas, después no creo que te vuelvan a comprar. Entonces, la diferencia que estriba es la intención que tú tengas. Recuerda que la programación neurolingüística y muchas otras disciplinas solamente nos dan herramientas que en manos adecuadas pueden construir relaciones, pero en manos inexpertas pueden destruir relaciones. ¿Bien? Solamente son herramientas. Muy bien, personas auditivas. ¿Conoces algún auditivo? O peor aún, ¿habrá auditivos en esta sala en este momento? O tal vez tú seas uno de ellos. Bien, oye Manuel, es que yo soy 100% auditivo. No, recuerda que todos tenemos los 3 canales. Lo más importante es entender que puede ser que en algunos momentos predomine más uno que otro, pero en realidad todos tenemos el canal visual, el auditivo y el kinestésico. Bueno, ya vemos el visual, ya vemos el auditivo. ¿Cómo será el kinestésico? Bueno,
El canal kinestésico, las personas kinestésicas se distinguen de las anteriores porque son, pues ya sabes, muy dadas al movimiento, a la cercanía física, les encanta el contacto personal. Mientras tú, por ejemplo, te acercas al visual, el visual se echa para atrás porque no le gusta estar cerca de la gente, el auditivo menos. Pero el kinestésico es como que más relajado, llega, te tocas, te saluda de beso, bueno, ahora en tiempos de pandemia no, pero normalmente es así. Yo creo que ahorita los que se encuentran más frustrados son los kinestésicos en su casa, porque ellos son de contacto, de movimiento, de salir, de acercarse, de subir, de bajar. Así son los kinestésicos. Los kinestésicos, a mí me da mucha risa los kinestésicos porque son muy inquietos, en sus aspectos negativos son los más desordenados, por ejemplo. Y si tú escuchas hablar a un kinestésico, te vas a dar cuenta que utiliza palabras, frases, le llamamos en programación neurolingüística predicados, acerca de cómo percibe el mundo a través de su cuerpo, de lo que siente. Un kinestésico te dirá cosas como, por ejemplo, no me tinca, o no me late, como decimos en México, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Pues no sé, ni siquiera el kinestésico lo sabe decir, simplemente como que no le late, no le vibra, no le tinca. Un kinestésico te va a decir cosas como, por ejemplo, me pegó lo que me dijiste, me pegó, aquí me duele, aquí todavía lo siento, mira, toca, aquí. O sea, el kinestésico siente las cosas, siente las circunstancias, todo lo siente y todo le duele. Un kinestésico, por ejemplo, te diría cosas como, no hombre, el evento fue un cañonazo, o sea, ¡pum! O sea, todo se movió, todos estamos movidos. Esas frases son muy kinestésicas. Un kinestésico te dirá algo como, no, el ingeniero tiene buena vibra. ¿Por qué? Pues desde que llega se siente así como que el aura, los chakras, se siente, ¿no? La vibra. ¿Ah? O sea, no te lo sabe definir, simplemente se siente bien. Tal vez un kinestésico te diga algo como, por ejemplo, me cae de la patada. Una frase muy mexicana, ¿verdad? O como se dice también acá en Sudamérica, es un pesado, me cae espeso. Bien quaker, como dicen aquí en Perú, ¿no? O sea, una persona, ya sabes, de sangre pesada. Y esas palabras, si tú te das cuenta, los predicados, tincar, pegar, cañonazo, vibra, caer, patada, espeso, denso, se llaman predicados kinestésicos. Y las personas kinestésicas prefieren utilizar ese tipo de palabras. ¿Has escuchado hablar a un kinestésico? A veces cuando me llaman algunos clientes, fíjate qué interesante, y yo me doy cuenta, o sea, solamente con las palabras que utilizan. Yo tomo el teléfono y escucho cómo hablan. Y si esa persona utiliza palabras kinestésicas, ¿cómo crees tú que yo le hablo? ¿Verdad? Pues le hablo con palabras kinestésicas y entonces puedo crear empatía en la comunicación aún sin verlo. Solamente escuchando su tono de voz, escuchando las palabras que utiliza y entonces yo puedo mimetizarme un poquito en el comportamiento y estrategias de esa persona y podría ser capaz de ser más empático e influir en las decisiones que tenga. Las probabilidades de que ese cliente me compre aumentan. Bien, ¿por qué? Porque empleo una estrategia similar a la de él. Entonces, cuando yo igualo esto en un cliente, en una persona que yo entonces aumenta mi nivel de influencia. Imagínate por favor, y hace rato hablábamos de que tú estabas a cargo de una agencia automotriz y de repente llega un cliente visual y le vendías a través de los ojos. ¿Tú crees que le podrías vender a través de los oídos a un auditivo? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Permítame explicarle. Escuche el ronroneo de la máquina. Percátese de la suavidad de su sonido estereofónico. Escuche, sellado hermético, no se perciben los sonidos de la calle. O sea, ese tipo de palabras acarician los oídos de los auditivos y las probabilidades de que te compre un auditivo aumentan. De igual manera, si entra un cliente kinestésico, ¿cómo le venderías a un cliente kinestésico? Pues él quiere sentir, ¿verdad? Lo primerito, súbase, ¿verdad? Súbase, huela. ¿A qué huele el perfume más caro del mundo? Bien, entonces, ¿cómo se siente estar en esos asientos lujosos de piel? Sienta la textura del volante, la firmeza del... O sea, y entonces los sentidos son los que acarician realmente al kinestésico y el kinestésico compra por eso. Cuando tú empleas las estrategias dependiendo de las personas, tu capacidad de influencia aumenta muchísimo.
Ahora, yo sé que en este momento te estarás preguntando, pucha, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Visual, auditivo, kinestésico. No te preocupes, o sea, lo que menos interesa es qué cosa eres. Lo más importante es que tú seas capaz de emplear todos los canales para que puedas realmente llegar a conectar al corazón de la otra persona. Es cuando tú te conviertes en una persona multicanal y de pronto tú puedes capturar a través de los sentidos a las demás personas. Así que yo te pregunto, por ejemplo, ¿esta transmisión tendrá algo de visual? Sí, ¿qué crees? Sí tiene visual, ¿no? Aquí los fondos que pone el Kevin, ¿no? Y entonces de repente las diapositivas que aparecen y yo que me estoy moviendo y todo ese tipo. Entonces, obviamente hay mucho despliegue visual. ¿Tendrá algo de auditivo? Claro que sí. Cada vez que levanto la voz o bajo la voz o arrastro palabras o hago énfasis en las palabras, de alguna manera estoy trabajando el canal auditivo. ¿Tendrá algo de kinestésico? Sí, porque también a través de las palabras que empleo estoy despertando emociones en las personas que me están escuchando. Y eso es lo que conecta. ¿Qué significa? Que mientras más canales intervengan en la comunicación humana, mayor será el impacto. Entonces, generalmente las personas más influyentes son aquellas que emplean 3 canales de comunicación. Si yo solamente soy un expositor visual, ¿verdad? Y hablo como si fuera un visual, como es lo que soy, entonces, ¿qué pasa? Pues conectaré con el 33.3% de la audiencia y el otro 66.6% ni me pelan. Si yo solamente soy un facilitador o un coach auditivo, pues le caeré bien a la tercera parte de la gente y los otros 2 terceras partes no me harán caso. Pero si empleas 3 canales, la probabilidad de conectar con un público cada vez más grande se incrementa. Y obviamente mientras más gente seas capaz de impactar, tus probabilidades de éxito también crecerán. Fíjate qué maravilla realmente. Entonces creo que la consigna es ser una persona multicanal. ¿Qué te parece? Genial, ¿no? Muy bien, déjame saludar a mis amigos y a tomar un poquito de agua porque ya se me secó la garganta. Próximamente serás una taza de café. Bien, amigos. Bueno, vamos a saludar ¿a quién? Tenemos a Carolina Magos. Saludos desde Colombia. Es venezolana, pero vive en Colombia. Gracias, Mendoza Jiménez. Hola, Carlos Arturo. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Tenemos también a Juan Alberto Silva López. Gracias. Desde Valle de Santiago, Guanajuato. Gracias a Mendoza Jiménez, Mar Eli. Vamos a saludar también por acá a Fabián Torres Osorio, como alguien dijo alguna vez y mezclando. Ya veo lo que usted me quiere decir, uso 2 canales. Muy bien, Silva Sandoval, gracias. Sí, soy el 70% kinestésica, después visual y un poquito auditiva, dice. Bueno, pues entonces hay que subir tus otros canales para que tu impacto sea mucho mayor. Rocío Flores, ¿cómo estás? 5 y personas más también lo están viendo. Gracias, saludos desde Chile, dice Alexis Mena. Ros Bonilla, gracias, saludos desde México. Luis Belsurzarri, saludos. Gracias Ruth Díaz, ¿cómo estás desde México? Saúl Rodríguez, gracias, ¿desde dónde? No lo sé. Muy bien, gracias, muy bien. Fer Peña, ¿cómo estás, querida amiga? Estás en Ecuador, tú, qué gusto saludarte. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues aquí tenemos a muchas personas conectándose. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces adelante. Lenin Ramales, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Sol Celeste, Milagros Cabello, ¿cómo estás, querida amiga? Fabián Torres, Lucy García. Muy bien, amigos. Amigos, recuerden que si ustedes desean las diapositivas que estoy presentando como apoyo para que sigan su estudio de Poder Sin Límites, solamente tienen que hacer clic acá en el enlace que se encuentra arriba de este video en la descripción. Ahí puedes dar clic para que te mande el grupo de WhatsApp y recibas todo este material digital completamente gratuito y la oportunidad de saber cómo puedes pertenecer a otros procesos de entrenamiento más avanzados, si así lo deseas, seguir tu formación a otro nivel. Entonces, bueno, entra para que puedas acceder a esos beneficios y pertenecer al grupo Mente Maestra. ¿Ven? Muy bien, amigos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Ok, vamos a ver entonces. Otra manera de poder conocer la estrategia de una persona, y estos fueron estudios que hicieron Grinder y Bandler allá en la década de los 70 en Santa Cruz, California, es a través de lo que ellos llamaron las pistas de acceso ocular. ¿Qué cosa es eso, las pistas de acceso ocular?
Cuando Grinder y Bandler entrevistaban personas, empezaron a notar algo que sucedía en prácticamente todas las personas con las cuales compartían. Y es que las personas, sin excepción, movían los ojos. Sí, o sea, oye, sí, todo el mundo mueve los ojos, sí, pero lo hacían a través de un patrón bien definido. Cada vez que ellos les hacían alguna pregunta, notaban cómo movían los ojos y se dieron cuenta que esos movimientos correspondían a un patrón que siempre se repetía en todas las preguntas que hacían en las personas que entrevistaban. Por eso les llamaron pistas de acceso ocular. Y esas pistas de acceso ocular también nos hablan muchísimo acerca de las estrategias personales de la gente. Hay 6 movimientos típicos, 6 movimientos que Grinder y Bandler identificaron y que se repetían en todas las personas. Los primeros 2 movimientos que Grinder y Bandler identificaron fueron los movimientos llamados movimientos visuales, que son de 2 tipos. Aquí los tenemos. Cuando los ojos van hacia arriba y hacia la derecha, que ese movimiento Grinder y Bandler le llamaron visual creado. Ese movimiento, cuando tú miras hacia arriba y a la derecha, es el movimiento al que tú accedes cuando quieres crear información que no se encuentra en tu archivo mental. Y entonces es el movimiento que tú utilizas para poder imaginar algo que no encuentras en tu archivo de tu mente. Entonces lo estás creando. Cuando te imaginas el color de tu casa, cuando te imaginas cómo te quedará tal o cual vestido, cuando te imaginarías cómo sería la casa de tus sueños, entonces normalmente tus ojos irían hacia arriba y a la derecha para poder crear eso que no existe. Es el estado de visualización creativa. El segundo movimiento, de acuerdo a los estudios de Grinder y Bandler, es igualmente hacia arriba, pero a la izquierda. Y yo miro hacia arriba y a la izquierda cuando accedo a recuerdos visuales, imágenes que están en el archivo de mi mente y que las quiero recuperar en este instante. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿de qué color era el uniforme de la primaria a la cual tú ibas? Seguramente tu mirada iría hacia arriba y a la izquierda para tratar de recordar el color de ese uniforme. Si yo te preguntara, oye, ¿de qué color era el primer auto que tú tuviste? Tu mirada iría hacia arriba y a la izquierda para recuperar ese recuerdo. Entonces, esos 2 primeros movimientos tienen que ver con las personas de preferencia visual. Fíjate, esos 2 movimientos, uno es creado, es decir, imágenes que generas en tu mente, que no existen, pero estás creando en ese momento, y el otro también las estás creando en tu mente, pero las estás evocando, es decir, existen como recuerdos en tu mente. Los siguientes 2 movimientos, de acuerdo a los estudios de Grinder y Bandler, eran en sentido horizontal. Esos movimientos corresponden al canal auditivo, y las personas generalmente miran hacia los costados cuando están accediendo a esa modalidad auditiva dentro de su cabeza. Este movimiento que tenemos de aquel lado de allá es en sentido horizontal y hacia la derecha. Yo miro en sentido horizontal y hacia la derecha cuando estoy creando sonidos, palabras, frases que no están en mi archivo mental, pero que en este momento me las estoy imaginando. Si yo te dijera, por ejemplo, si en este momento entrara el Papa Francisco por esa puerta, ¿qué le preguntarías? Seguramente tus ojos irían en sentido horizontal y hacia la derecha para tratar de formular la pregunta que tú le harías al Papa Francisco. Entonces, ese movimiento accedes a palabras, frases que no existen y que estás creando en este instante. El otro movimiento es en sentido horizontal y hacia la izquierda. Yo accedo a ese movimiento en sentido horizontal y a la izquierda cuando estoy recuperando información auditiva que sí existe, está en mi memoria, de frases, palabras que en algún momento se dijeron y que yo estoy recuperando acá. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿qué consejo te daba tu abuelito cuando eras chiquito? Generalmente la mirada iría en sentido horizontal y a la izquierda para jalar esa información. ¿Bien? ¿Con qué canción te enamoraste la primera vez? Tendrías que ir en sentido horizontal y a la izquierda para recuperar la canción con la cual tú te enamoraste. Entonces, ese movimiento en sentido horizontal, izquierda-derecha, es para acceder a nuestro canal auditivo. Y hay otros 2 movimientos más. El movimiento que tenemos aquí a la derecha, que es hacia abajo y a la derecha. Yo miro hacia abajo y a la derecha
cuando estoy accediendo a mis emociones, cuando algo está despertando en mí alguna sensación interna, algo que me está conmoviendo, que me está despertando algún tipo de emoción. Cualquiera, puede ser una emoción nostálgica o de rabia, o puede ser, no sé, de celos o de alegría. Generalmente yo miro hacia abajo y a la derecha para conectar con mi aspecto emocional. Entonces, ese movimiento será un movimiento al que acuden mucho los kinestésicos. Y el último movimiento es cuando yo miro hacia abajo y a la izquierda, y ese movimiento también es al que acceden las personas auditivas, también pertenece a los auditivos, que es este de acá. A este movimiento yo acudo cuando estoy dialogando conmigo mismo. Ese diálogo interno, esa conversación personal que mantengo conmigo es hacia abajo y a la izquierda. Entonces, si yo observo el movimiento de las personas, me voy a dar cuenta cuáles son sus estrategias. Y si yo conozco esas estrategias, tal vez podría, a través de mi comportamiento, de mi comunicación y de las palabras que utilizo, poder conectar y ser empático con esas personas. Yo creo que sería una enorme ventaja en la comunicación. ¿Nos servirá esto en la comunicación con nuestros hijos? ¿Nos servirá esto en la comunicación con nuestros clientes, con nuestra pareja? Yo creo que sí. Entonces, fíjate cómo a través de estas herramientas tan poderosas, uno realmente puede ponerse en una posición ventajosa en el momento de la comunicación. Como Grinder y Bandler decían, el verdadero propósito de conocer esas herramientas es de liderar la conversación. Y al liderar la conversación, yo estoy de alguna forma logrando un puente mucho más efectivo de conexión con la otra persona. Eso es fundamental para el liderazgo, necesario para el trabajo en equipo, para gerenciar equipos de alto rendimiento. Es importante para convocar voluntades, para motivar personas, para persuadir a nuestros hijos hacia los buenos comportamientos. Amigos, yo creo que estos son herramientas que te pueden servir no solamente en el ámbito laboral, sino en el personal y en todo a lo que tú te dediques en tu vida. Yo cuando lo conocí, créeme que una vez que conocí esas herramientas hace más de 20 años, nunca las he soltado. Han formado parte de mi estrategia personal para poder conectar con otras personas. Así que yo te invito a que lo hagas. Hay un movimiento adicional que a veces lo vas a encontrar en algunos libros, no siempre, pero ese movimiento es cuando la gente te mira fijamente a los ojos. Y ese movimiento, que se le llama el séptimo movimiento de las pistas de acceso ocular, es el movimiento al cual nosotros accedemos cuando creamos conciencia de algo. Como decimos en México, cuando nos cayó el 20, cuando llegamos a esa experiencia eureka. Tú, por ejemplo, cuando le estás contando algo a alguien, le estás contando un chiste o algo, observa el movimiento de los ojos y te vas a dar cuenta que en la medida que tú le estás contando la historia, las personas van a mover los ojos de determinada forma para poder recrear la experiencia. Pero en el momento en que entienden el chiste, los ojos van hacia el centro y los ojos se abren. Esa experiencia eureka es el momento en el cual la persona logró asociar la información. ¿Qué pasa en la cabeza de esa persona? Si hiciéramos una disección en su cerebro para ver qué pasa, veríamos que entonces la información creó redes sinápticas. ¡Cha! Las neuronas se entrecruzaron. ¡Pa! Y ahí es cuando la persona realmente entendió el mensaje. Por eso, solamente con verle a los ojos a una persona, sabemos si la persona nos está entendiendo o no nos está entendiendo. A veces lo sabemos intuitivamente, pero cuando conoces las técnicas, ya te das cuenta que en realidad es así. ¡Qué poderoso es esto!, ¿no? Entonces, las estrategias, recuérdalo muy bien, tenemos muchas formas para darnos cuenta de qué estrategia caracteriza a una persona. Obviamente, su tono de voz. El tono de voz de los visuales son un poquito más elevados y el tono de los auditivos son un poquito más calmados. Sin embargo, de los kinestésicos como que arrastran malas palabras y sus movimientos como que acompañan lo que dicen. ¿Te diste cuenta que cuando hablé como los auditivos lo hice de una manera? Hablé un poco más rápido, miré directamente a los ojos a la cámara, pero cuando hablé de los auditivos fui un poco más pausado, más tranquilo. Y sin embargo, cuando hablé de los kinestésicos como que utilicé un movimiento mucho más evidente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque estoy empleando los 3 canales en todo momento. Si tú te das cuenta y modelas un poquito las presentaciones que yo tengo en todos mis videos, te darás cuenta que empleo esos recursos. ¿Para qué? Pues para poder tener más llegada al momento de tener una presentación. Es así de simple. Entonces, recuérdalo muy bien. Los canales de representación, las pistas de acceso ocular, la manera como utilizo
nuestro lenguaje, eso es vital para poder determinar la estrategia de una persona. Cuando tú conoces la estrategia es como si supieras la combinación de un candado de seguridad. Tú aplicas esa estrategia y el candado ¡pum!, se abre. ¿Has visto a un cerrajero trabajando? ¿Sí? ¿Has visto cómo trabaja? Tú, se te cierra la puerta de tu casa, la llave se queda adentro, llamas al cerrajero y llega con 2 ganchitos, sus ganzúas, ¿no? Y ahí está el cerrajero, ¿no? Ahí está. No, ahí está, dándole vuelta, haciéndole no sé qué, y tú dices, eso hasta yo lo puedo hacer, ¿verdad? Y de repente, ¡pam!, se abre la cerradura. Tú dices, magia, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo? Maravilloso, $50. Oiga, pero eso lo pude haber hecho yo. Pues no, porque solamente él sabe, él a través de lo que escucha, de lo que siente, de lo que observa, se da cuenta de cuál es el momento preciso en el cual tiene que hacer el movimiento y ¡pum!, se abre como por arte de magia. Así funciona cuando yo conozco la estrategia de alguien. Por lo tanto, como dice Anthony Robbins, la programación neurolingüística es como la física nuclear de la mente. La física estudia la estructura de la realidad, la naturaleza del mundo. La programación neurolingüística hace lo mismo con nuestro propio cerebro. Estudia la estructura, la forma como trabaja nuestro cerebro y entonces activa la mente, que es la que ordena el cerebro, para que haga los cambios necesarios y que nuestro cerebro trabaje de otra manera. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues eso hace la programación neurolingüística. Entonces, amigo, amiga, realmente es que es a través de esta sintaxis, es decir, la manera como accedemos a esos recursos y las representaciones internas, es decir, la forma como utilizamos los ingredientes, a través de esas dos formas, 2 estilos, es posible ponerse en un estado pletórico de recursos. Ya te diste cuenta, si yo empiezo a representarme en las cosas de otra manera, disparo química cerebral distinta, mi cerebro trabaja de otra forma e inmediatamente mi conducta se ve modificada. Así funciona el alterar las representaciones mentales. Pero nos falta un ingrediente adicional. Una estrategia adicional más para poder ponernos en plenitud de recursos. Y esa estrategia adicional, esa fórmula adicional que nos falta para completar la receta secreta del éxito, se llama fisiología. Fisiología. Y la fisiología es la forma como yo organizo mis recursos corporales para ponerme en un estado pletórico de recursos. Antes de hablar de la fisiología, quisiera regresar a esta diapositiva que vimos en la primera sesión. ¿Cómo se compone nuestro estado? Y recuerda que el estado es la manera como nos proyectamos frente a las circunstancias del mundo. Nuestro estado se compone básicamente de 2 cositas importantes. Una de ellas es las representaciones internas. Es decir, la combinación de los aspectos visual, auditivo y kinestésico, lo que está sucediendo en mi mente y esos ingredientes cómo se mezclan entre sí, la sintaxis mental. Y por otro lado está lo que yo estoy proyectando a través de mi fisiología. Es decir, cómo se encuentran mis hombros, cómo está mi espalda, cómo estoy proyectándome, el tono de mi voz, cómo está mi mentón, o sea, todo eso que se nota. Porque al final del día, amigo mío, tú no te das cuenta de lo que está pasando en mi mente. No te das cuenta, pero sí te das cuenta de mi comportamiento. Entonces podemos intuir que de lo que esté pasando en mi mente depende de lo que está pasando acá afuera. ¿Estás de acuerdo? Entonces, efectivamente, la suma de estos 2 elementos es lo que dispara nuestro estado y con ello la conducta que nosotros manifestamos. Si yo quisiera modificar la conducta o la manera como yo estoy impactando al mundo, tendría que alterar cualquiera de los 2 elementos de la ecuación, ¿verdad? Ya sea que cambie mis representaciones internas o que altere mi fisiología. Ya nos dimos cuenta hace un momento que si yo cambio mis representaciones mentales, obviamente cambia mi estado. Obviamente, si yo me siento más positivo, más capaz, con mucho mayor poder, obviamente esos mensajes llegarán a mi cuerpo y lo proyectaré una mucho mayor capacidad de llegada. Eso es cierto. Pero la gran verdad es que también sucede lo contrario. La fisiología es la herramienta más poderosa con que contamos para modificar al instante nuestros estados. Es el ingrediente más importante. Oye,
Pero, ¿qué no cambiando la mente? Sí, también. Pero cuando tú cambias tu fisiología, también estás alterando tu estado. Y es mucho más fácil cambiar tu fisiología que cambiar un pensamiento. ¿Estás de acuerdo? Es mucho más fácil. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando tú estás triste, deprimido, estás apesadumbrado, te encuentras derrotado, observa, por ejemplo, a esta chica de esta fotografía, los hombros caídos, la mirada al suelo, el mentón hacia abajo, el cuerpo doblado hacia el frente. No me doy cuenta porque es una fotografía, pero seguramente su respiración es lenta, profunda, abdominal, su mirada perdida, sin enfocar nada en concreto. Y obviamente en esa postura podríamos adivinar cómo es que se siente esta chica, ¿verdad? Solamente con verla podemos intuir y darnos cuenta de que algo malo está pasando. Algo realmente que le está dejando en un estado que le ha robado todo su poder. Y hoy día sabemos, y de hecho cuando este libro salió a la luz pública, aún no salían los estudios de Giacomo Rizzolatti y las neuronas espejo. Y por eso no me quiero meter mucho en eso porque estamos analizando el libro, ¿sí? Pero hoy día sabemos que gracias a las neuronas espejo, el simple hecho de observar esta fotografía, automáticamente nuestras neuronas espejo están accediendo a ese estado en el cual se encuentra esta niña. Y parte de su tristeza o de su nostalgia la podemos llegar a sentir también nosotros. Tú al ver esta fotografía, creo que desearías que fuera de otra forma. Tú te preguntarías algo como, no sé qué le está pasando a esta niña, pero si algo pudiera hacer por ella, lo haría. Porque es una situación que despierta en ti sentimientos tristes. Diferente a esta otra fotografía, ¿verdad? Una fotografía mucho más luminosa, mucho más alegre, donde vemos a la chica sonriendo, levantando sus 2 pulgares, como diciendo todo está bien, todo está genial, está súper, los ojos abiertos. Tal pareciera que al ver esta fotografía desearías también tener ese estado pletórico de recursos y de poder personal. Pero qué contraste hay entre uno y otro, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos a simple vista, bueno, pues es solamente su postura corporal. Y obviamente es muy distinta la una que de la otra. Pero también por neuronas espejo, y esto que te comento no viene en el libro de Poder Sin Límites, pero quiero hacer una acotación al respecto. Solamente con ver la fotografía alegre, luminosa de la chica que está con los pulgares arriba, estás experimentando también esa sensación. Es como si tú estuvieras dentro de esa fotografía compartiendo ese momento con ella o que estuvieras viviendo el momento que ella está viviendo por neuronas espejo. Pero también sabemos que solamente al observar la fisiología podríamos nosotros acceder a ese estado si nosotros adoptáramos una fisiología similar. Cuando tú eres capaz, fíjate, cuando tú eres capaz de cambiar tu fisiología, estás alterando dramáticamente lo que está ocurriendo en tu mente, porque entre la fisiología y las representaciones internas existe una vinculación total. Como dice Anthony Robbins, es un bucle cibernético que se une uno con el otro y que son como que estuvieran unidos y de tal manera que lo que le pase a uno le sucede al otro, como un entrelazamiento cuántico, ahí está, ¿no? Entonces, si yo cambio mis representaciones mentales, cambia también mi fisiología. Inténtalo, si tú por ejemplo empiezas a evocar un momento triste en tu vida, una situación negativa que te haya pasado, te vas a dar cuenta que si tú realmente la recreas en tu mente, entonces automáticamente tu cuerpo va a responder a ese recuerdo. Te vas a sentir desganado, tu vista va a ir para abajo o vas a mirar hacia el horizonte, tus hombros caídos, tu respiración abdominal y entonces tú estás en el estado congruente con esa representación mental. Pero si yo te pido, por ejemplo, como lo hicimos el día de ayer, que accedas a un recuerdo luminoso, alegre, donde tú hubieras estado así súper conectado, feliz, entonces experimentarás en tu cuerpo esas sensaciones que tuviste en ese momento. Porque al cambiar tu mente, también estás alterando lo que ocurre en tu cuerpo. Porque tu cerebro no sabe si ese recuerdo es real o es imaginario. No lo sabe. Él actúa con los ingredientes que le das. Y entonces lo que genera en tu cuerpo es un estado de poder. Entonces, sabemos en este momento que cualquier cambio que exista a nivel de mis representaciones mentales
altera mi fisiología, pero también al estar conectadas y vinculadas estos dos aspectos de ti, al cambiar mi fisiología, también cambio lo que le está pasando a mi mente. Y eso quizás sea una de las investigaciones o descubrimientos más importantes que hizo la programación neurolingüística. La fisiología, amigos, amigas, es el componente fundamental de la congruencia. Si yo transmito un mensaje positivo, o sea, con mi voz, pero si mi fisiología muestra lo contrario, habrá incongruencia, ¿verdad? Y si yo observo a una persona que me da un mensaje, pero observo su cuerpo incongruente, ¿a qué crees que le voy a prestar más atención? Al cuerpo. ¿Por qué? Por neuronas espejo. Eso no lo dice Anthony Robbins. Por neuronas espejo. Porque entonces es lo que yo veo evidente y mis neuronas espejo reaccionan así y entonces el mensaje no empata con lo que yo veo. Si yo te digo, por ejemplo, muchachos, vamos a empezar un programa que de verdad es muy importante para todos. Yo cuando lo tomé me di cuenta que era lo que necesitaba para poder acceder a mi poder personal y hasta ahora no conozco nada igual y yo quiero compartirlo contigo porque yo sé que también, al igual que yo, te vas a sentir, ¿qué es eso? O sea, ¿tú crees que me vas a creer si yo me pongo así? Obviamente que no, porque en primera ni yo lo estoy creyendo. Y si yo no lo estoy creyendo, pues ¿cómo crees que voy a venderte una idea así? Es como un vendedor que no le gusta su producto, obvio. ¿Tú crees que le va a vender a alguien? No, te tiene que gustar, es obvio. Entonces, la congruencia viene de eso. Cuando tú tienes una convicción absoluta y total y tú te expresas desde el fondo de tu corazón a través de tu sistema de creencias, apegado a tus valores, con la intención correcta, tu fisiología responde a ese nivel. Entonces tu poder de conexión es impecable, es inexorable, te conviertes en un guerrero imparable. Pero eso solamente sucede cuando tu estado es congruente. Y el único elemento que tenemos para que se note la congruencia es tu fisiología. Ahí está. Yo cuento mucho esta anécdota porque fue algo que me pasó cuando yo vine por primera vez. Una de las primeras veces que yo vine a Perú, me invitaron a dar una conferencia en una mina. Pero una mina de socavón, entonces te metías así debajo de la tierra por el nivel no sé cuánto y abajo de la tierra, las personas que no conocen minería subterránea, hay estaciones gigantescas, o sea, talleres mecánicos, comedores, toda una ciudad debajo de la tierra. Y entonces yo me encontraba en una de esas salas de capacitación subterránea con un montón de gente que trabaja en la mina, gente bien guerrera, y entonces ya sabes, hablando muchachos, no sé qué, la motivación, no sé qué, liderazgo, y no sé qué, y hay que tener cuidado, y la caída de rocas y los accidentes, y ya sabes, y la gente al final, ¡pum!, súper motivada, ¿no? Y entonces llega el supervisor cuando se acabó la conferencia, llega y me dice, Inge, ¿qué hago para que la gente se motive? Porque no se motiva. Y yo les digo, motívense muchachos, pero no se motivan. Y yo ya no sé qué hacer porque, y yo nada más lo veía y le decía, güey, o sea, pues primero motívate tú. Me decía, pues que yo sí estoy motivado. Y dije, pues díselo a tu cara que no se ha enterado. Eso se tiene que notar. Se tiene que notar y obviamente cuando tú te empoderas, eres influencia para otras personas. Y tú no puedes exigirle nada a la gente que tú no estés dispuesto a dar, que no estés dispuesta a dar. Por eso Gandhi decía contundentemente, sea usted mismo el cambio que quiera ver en el mundo, conviértete en todo aquello que tú quieras ver en los demás. ¿Qué te gustaría ver en los demás? ¿Te gustaría ver mayor compromiso? Tienes que ser tú el triple de comprometido. ¿Qué te gustaría ver en los demás? Mayor entusiasmo, tienes que ser tú el más entusiasta de todos. ¿Qué te gustaría ver? Todo aquello que tú quieras ver en la gente que te rodea, tienes que estar dispuesto o dispuesta a ser el ejemplo de eso. Porque si no, créeme, tú no vas a poder obtener nada que tú no estés dispuesto a dar, dispuesta a dar. Es así. ¿Por qué? Pues por modelado, por neuronas espejo, por nuestra fisiología, porque la gente anhela ver congruencia en nosotros. Por eso es tan importante entender cómo es que funciona el manejo de nuestros estados. Desarrollar congruencia es la clave para movilizar nuestro poder personal. Cuando mi cuerpo y palabras armonizan, acaban influyendo poderosamente en los demás. Cuando yo me comunico con las personas, es como un mensaje que va en una doble vía. Son dos mensajes que fluyen de forma paralela. Lo que yo digo
y mi fisiología, lo que yo represento. Entonces la información llega a la persona por esas dos vías. La gente escucha y observa, ¿verdad? Y entonces al juntar los dos elementos se crea un mapa mental que genera una emoción. Y entonces si yo te estoy hablando de entusiasmo, pero no utilizo ni la fisiología ni las palabras correctas, no voy a despertar motivación en ti. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo pasa si yo quisiera venderte un producto. ¿Cómo voy a despertar el interés tuyo por comprarme si no utilizo ni las palabras ni la fisiología correcta? No podría, no, porque verías incongruencia en mí. Entonces, todo se trata de congruencia. Mientras más congruente seas tú en tu vida, más poder personal tendrás. Y mientras más poder personal tengas, mucho mayor capacidad de realización creativa tendrás. No podrías tú aspirar a que tu vida cambie a menos que cambie tu poder personal. Y cuando vemos personas, por ejemplo, que poseen un gran poder personal, esas personas que tienen un poder así avasallador, de un poder excepcional como las que tengo, deja de hacerme aquí para que la roca no se enoje, ¿no? Esas personas que solamente de verlas dices, wow, o sea, yo quisiera poder acceder a esa capacidad de recursos que esas personas tienen. Dices, caray, ¿se puede? Bueno, las personas de poder excepcional normalmente vamos a encontrar rasgos fisiológicos que se salen de lo normal. Puede ser la mirada, el tono de la voz, puede ser quizá algún movimiento determinado, los gestos de su cara, algo característico que tiene que ver con su fisiología. Todas las personas que poseen ese poder personal tienen ese rasgo característico que las distinguen. Por lo tanto, si tú no eres una persona que se distingue a través de su fisiología, que no hace algo que realmente llame la atención, no podríamos distinguirte de los demás. El poder personal generalmente se nota así. Así que, amigo, amiga, la consigna, ¿te gustaría tener acceso a dosis mayores de tu propio poder personal y magia interior? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría poderte elevar por encima de quien tú eres, realmente poder acceder a formas de pensamiento y conducta que hasta este momento no tendrías? Yo te preguntaría, ¿cómo impactaría eso a tu vida? ¿Cómo cambiaría tus resultados? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo influirías en las personas que te rodean, tu familia, amigos, sociedad, compañeros de trabajo, socios? ¿Tendría algún beneficio? Yo creo que sí. Así que la receta para que lo puedas hacer es la siguiente. Modela conscientemente la fisiología de las personas que tú admires y respetes. Cuando tú veas a una persona que tú admires en algún sentido, porque es muy buena haciendo negocios, porque es muy capaz en las relaciones personales, porque vende muy bien, cada vez que tú veas a una persona a la que tú quisieras de alguna manera modelar, entonces obsérvala y trata de adoptar la postura fisiológica que esa persona tiene. Muchas veces con solamente adoptar la postura fisiológica de la persona puedo acceder a los recursos mentales que ella está despertando. ¿Por qué? Porque recuerda que al cambiar la fisiología, también cambio mis representaciones mentales. La forma más rápida para poder acceder a los recursos de alguien es a través de la fisiología. Por lo tanto, para modelar a una persona, y así se llama en programación neurolingüística, modelar a una persona, es decir, poder acceder a los recursos que la otra persona tiene, entonces tengo que ser muy cuidadoso y observar su fisiología. Muy atentamente, percátate, mucha atención a sus movimientos, a los movimientos que posee. Bueno, ahí dice tensión, no, debe decir atención. Atención a los movimientos que tiene. Observa esos movimientos, si mueve mucho las manos, las piernas, la cabeza. Escucha el tono, volumen y velocidad de la voz. Date cuenta si esa persona habla más alto o habla más bajo, habla un poco más rápido o habla un poco más lento, hace muchos énfasis o habla de manera plana. Date cuenta de cuál es su forma de hablar. También percátate de su postura corporal. Cómo están sus hombros, cómo está su columna vertebral, cómo camina, a qué velocidad lo hace, suenan sus pasos o no suenan, cruza los brazos, mueve las manos, sus movimientos son amplios o son más discretos, observa su rostro, sus cejas cómo se mueven, cómo te mira, cómo baja la cabeza, cómo mueve el cuello. Date cuenta de todos esos movimientos y trata de igualarlos.
Observa su respiración, te vas a dar cuenta, casi nadie se percata de cómo respira la gente. Sabemos que respira porque se está viva, ¿no? Pero ¿cómo respira? ¿Su respiración es rápida o es lenta y pausada? ¿Es torácica o es abdominal? ¿Es profunda o es superficial? ¿Se escucha o no se escucha? Entonces, al igualar la respiración, y según algunos estudios, la respiración es el elemento más rápido para acceder a la fisiología de una persona. Entonces, al igualar el ritmo y profundidad de la respiración, puedes empezar a crear más empatía con esa persona. Observa las microexpresiones. ¿Cuáles son las microexpresiones? Bueno, son aquellas expresiones sutiles, movimientos chiquitos, imperceptibles que también hacemos nosotros. Ese pequeño tic en la ceja, ese pequeño movimiento en el labio, ese movimiento involuntario en los hombros, en las manos, en las cejas, esos movimientos chiquititos, pero que también son sellos particulares de las personas a las que tú quieres modelar. Todos tenemos microexpresiones, todos. Pero cuando tú te percatas y eres realmente un observador de las personas, podrías acceder realmente a ese conocimiento. Observa también la velocidad de los movimientos. La persona se mueve de manera rápida, enérgica, radical, o es una persona más suave, más discreta, más elegante. Obsérvalo y date cuenta y trata de imitar esos movimientos. En la medida que tú lo hagas, te vas a dar cuenta que va a ser para ti más natural modelar los recursos de otras personas. Y eso va a ser muy importante para que puedas conectar y acceder a esos recursos importantes. ¿Bien? Así que bueno, aquí en pantalla están todos los aspectos importantes para aprender a modelar a la gente. ¿Bien? ¿Qué tal? Fantástico, ¿verdad? Muy bien. Ya llegamos al final. ¡Qué barbaridad! Ya se nos fue el tiempo. Quiero saludar rápidamente a mis amigos que están en este momento en sala. Tenemos un montón de personas ya en sala. A Suyape Isabel Romero Castillo. ¿Cómo puedo cambiar mi fisiología? Cambia tu cuerpo, nada más. Si yo me doy cuenta que estoy con los hombros caídos, entonces enderézalos, levanta tu rostro, mete la panza, saca el pecho, respira un poco más rápido y así. Por eso, cambiar la fisiología es algo muy fácil de hacer, porque no necesitas luchar con tu mente, no, solamente cambia la fisiología. Si te estás dando cuenta que estás un poquito molesto, da unos brinquitos en tu lugar, ¿no? Sal a caminar un poquito y te vas a dar cuenta que al cambiar tu fisiología, cambias tu estado. Es bien importante. Gracias Elizabeth Marta, ¿cómo estás? Gracias Adam Miller. Elizabeth, gracias Diego Vaquero, gracias Verónica Coral. Dice Diego Vaquero, siempre he sido los 3 canales y he practicado la fisiología. Muy bien, Dieguito, gracias. Daniel Peña, lo está viendo, gracias. Joja Zambrano, Margarita Molina, totalmente de acuerdo. Margarita Molina estudió conmigo hace mucho tiempo. Ya, perdón, Margarita, pero ya dije hace cuántos años, perdón, pero fue mi compañera de butaca cuando estudiamos programación neurolingüística en la Ciudad de México, ¿verdad, Margarita? Qué gusto. Bueno, ella y su esposo Marco y bueno, muchos amigos que iban conmigo en aquel entonces y que seguimos siendo grandes amigos. Un beso para ti y para tu familia. Gracias. Vic Harris, ¿cómo estás? Gracias. Ese supervisor de la mina dice, sí, ya no voy a decir el nombre porque luego se enoja. No, Carolina Mago, gracias por estar aquí. Janet de la Cuesta, ¿qué tal? Dice, para modificar mi fisiología, entonces utilizo mis neuronas espejo, buscando en redes sociales de las personas a las que más admiro. Es una forma, exactamente. Observa a esas personas que más admira y trata también de imitar sus movimientos, su postura, la forma de comunicarse. Y obviamente, oye, pero es que yo no quisiera copiar. Bueno, el modelado es una forma de hacerlo y poco a poco irás encontrando tu propio estilo. Pero al modelar, tú lo que estás haciendo es acceder a esos recursos. Y eso lo hacen deportistas de alto rendimiento, de nado sincronizado, de clavados, atletas olímpicos, boxeadores estudian a sus contrincantes. Todo mundo lo hace, quizá muchos sin saber por qué, pero es una forma de poder acceder a los recursos de su rival. Y de esa manera estás a una posición muy similar a la de él. Muy bien. Adam Miller, esa es la clave, dice Gloria Esther Ulloa. Manuel, no es cierto, ¿no? Silva Sandoval Araiza, gracias. Dice, ¿cómo piensas, sientes y cómo sientes, actúas? Ahí está, la fórmula maravillosa. Isabel Burgos, gracias. Katy Viviana Pala, ¿cómo estás, mi amiga en Bolivia? Gracias. Muchas personas que se han conectado, yo les agradezco un montón. Que esta noche me hayan acompañado para abordar esos temas tan fascinantes del libro maravilloso de Anthony Robbins, Poder sin Límites. Recuerden que todas las diapositivas que he presentado son para ustedes. Solamente accede acá arriba al grupo Mente Maestra para que te las hagan llegar y tengas todo ese material de referencia y que al leer el libro, ver los videos,
y tengas el material, yo creo que va a ser una sensacional guía de estudio para que fortalezcas tus conocimientos en programación neurolingüística. Estamos lanzando ya un maravilloso programa que es PNL Plus, que es un programa de 12 módulos y que va a ser programación neurolingüística pura en el más alto nivel y va a ser transmitido desde acá, desde TV Lab, en una sala Zoom para grupos cerrados de personas, y son 12 módulos donde vamos a ver ejercicios específicos de programación neurolingüística, vamos, no tan generales como los que estoy aquí compartiendo, sino mucho más profundos. No te lo puedes perder. Todavía no lo lanzamos, pero ve pidiendo informes en el grupo Mente Maestra si es que te interesa realmente profundizar en estos temas. Va a estar padrísimo, yo te lo puedo garantizar. Bien, amigos, bueno, pues no me queda más que decirles feliz fin de semana. Fue un enorme placer haber estado con ustedes. El lunes continuamos con Poder Sin Límites. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero seguramente nos vamos hasta el martes con ese maravilloso análisis. Y el miércoles tenemos Café Empresarial, y qué gusto me da que haya Café Empresarial, porque ese día ya voy a poder tomar café. Lo logré. Yo espero que también hayas logrado tu reto. Y nos vemos este lunes. Te mando un fuerte abrazo en el lugar donde te encuentres. Cuídate muchísimo y que Dios te bendiga. Éxito cuántico. Chao.